Amigas y amigos de Retos Femeninos, bienvenidos. Soy Concha León Portilla y me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar con Loreto García Muriel y vamos a hablar del tema de cómo y cuándo y en qué momento tomar el timón de nuestras vidas, porque al final somos nosotras las que tenemos que llevar ese barco a buen puerto y no dejarnos jalar por todos los vientos. Loreto García Muriel tiene una gran trayectoria de muchos ángulos, o sea, como mujer, como esposa, como madre, como abuela, como maestra, como fundadora de colegios, como trabajadora en instituciones importantísimas, como comunicadora, como consejera. Es algo que de veras me da mucho gusto presentárselas aquí y pues bienvenida, Loreto. Hola Concha, qué gusto estar contigo. Tú sabes lo que te admiro, lo que te quiero y soy feliz de participar en cualquiera de tus proyectos porque sé que llegan a las personas y que las personas pueden tomar de ellos lo que les sirva o lo que les sea útil para su propio desarrollo. Pues sí, mira, hemos platicado tú y yo infinidad de veces porque además somos amigas queridísimas y nacimos el mismo día, el 2 de marzo, para que lo apunten y nos festejen No el el 2 de mismo marzo. año, desde luego no el mismo año, pero el mismo día sí. Entonces son muchas cosas las que nos unen y pues hemos hablado de esas decisiones que uno tiene que ir tomando conforme van sucediendo las cosas en nuestra existencia y cómo nos vamos levantando y levantando. Y pues la vida sí tiene cosas maravillosas y de repente tiene pruebas y tiene retos. De hecho, se llama retos femeninos. Entonces, como mujeres, alguien que ha vencido una cantidad de retos impresionantes eres tú. Y me gustaría que nos platiques un poco de ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Porque me quedé muy corta en la presentación, porque me gusta que la hagas tú. Gracias, Concha. Mira, yo creo que lo que dijiste, o sea, soy una mujer de bastantes años, con bastante trayectoria, nada más por el cúmulo de años. Y yo sí te puedo decir que de lo que estoy más orgullosa en la vida es de ser mujer. Y entonces, por eso a la hora que me dices retos femeninos, digo, uh, creo que ha habido muchos retos y el pasar por ellos o el ir decidiendo a través de diferentes circunstancias que mi feminidad y que mi ser mujer vale mucho más por la profundidad que por la apariencia. Esto me ha llevado como a caminar una vida en donde los retos se convierten en oportunidades, en donde el, no sé, la situación, el momento implica de alguna manera enfrentarte y aprender algo de ti mismo. Entonces, tú dices el timón de vida y creo que por ahí va el tema, ¿no? Cuando sabemos que nuestro barco pues va conducido por nosotros, ¿no? Y que puedo estar en todas las tempestades y que a veces el mar está tranquilito y a veces el mar tiene una tormenta o tiene olas muy altas, pero mi timón es el que está firme. Y lo que he visto es que ese timón yo no se lo puedo ceder o, o echar la culpa a nadie más. No puedo decir que alguien lo manejó mal, sino lo único que puedo es retarme a llevar con solidez mi timón, con fuerza, y a estar consciente de que ese barco, de que esa vida, la conduzco yo para llegar a donde quiero llegar, que es a una vida plena, ¿no? Claro, eso es a lo que te has dedicado. ¿Les podrías platicar a las personas más o menos a lo que te has dedicado? Porque un poco de tu trayectoria. Bueno, mira, yo creo que desde muy niña me di cuenta que mi vocación era la educación. Desde muy niña, no me costó trabajo elegir mi carrera porque lo tenía muy claro. Entonces estudié normal para ser maestra y pedagogía, ciencias de la educación y, y veo en la educación como esa posibilidad o esa acción que no es la que te enseña, sino la que te ayuda a que emerja tu propio potencial. Como que en cada una de las personas veo lo que hay dentro y digo, wow, ¿no? Eso que hay dentro es lo que tiene que emerger y desarrollarse y no es igual a ti y a ti y a ti y a ti.
Entonces, en esa pasión por las personas, en esa pasión por llenarme de las experiencias de otros niños, jóvenes, adultos, pues di clases en preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad. Y tuvimos la oportunidad de crear la comunidad educativa Tomás Moro, con un grupo pues, de papás idealistas que teníamos la idea de hacer una innovación o una oferta diferente a la educación privada de México y aprender a vivir la democracia en una comunidad educativa. Ahí estuve 18 años, me encargaba básicamente de la capacitación de los maestros y de el modelo y la filosofía educativa, el diseño y el aterrizaje en el aula. Pero después de ello, algo en lo que nunca había querido intervenir era en política, ¿no? Como que yo decía, política es para, para otras gentes, no son para mí. Curiosamente, ahorita me vino a la mente, en mi casa de niña era una casa de mucho diálogo, ¿sí? Las sobremesas eran de platicar y de comunicarnos, no era de las prisas y no era un momento nada más de estar, sino más bien de convivir. Y había dos temas que nunca se tocaban, que ahora lo veo a lo lejos, y era la política y el dinero. Y esos dos temas, luego que me dediqué a esos dos. Entonces, en ese sentido, eh, yo pensaba en la política como ingenuos los que creen que desde ahí se puede cambiar algo, ¿no? Sin embargo, en el año 2000, eh, empecé dentro de la educación a procurar que los alumnos fueran mucho más conscientes como de su ciudadanía responsable, ¿no? Que fueran conscientes de lo que sucedía en el entorno, que tuvieran criterios, que supieran poner argumentos. Y entonces en todas las elecciones presidenciales, pues yo creo que desde Salinas hasta Fox, que fue lo que estuve ahí, hacíamos una emulación de los procesos electorales. Y con eso, pues invitaba yo a los candidatos que iban a hablar con los niños, con los adolescentes, que contestaban sus preguntas, sus inquietudes, y me empecé a ver que esa responsabilidad yo no la había cumplido, ¿no? Que así como la estaba promoviendo en los alumnos, claro, yo era consciente y responsable de mis elecciones, pero no conocía desde adentro la política. Entonces fui invitada a colaborar como subdirectora general en el DIF nacional. Y Concha, lo que vi ahí en el DIF, eh, pues son cosas que ni siquiera te imaginas que suceden. O sea, es la población vulnerable y te das cuenta de lo que realmente sucede en un país de inequidad, pero en un país humano, porque creo que en cualquier lugar puede haber esa vulnerabilidad, del abandono, de la discapacidad. Entonces, estuve varios años, 4 años en este proyecto, muy interesante. Eh, Me costó trabajo la parte política, como el entender que en política te dicen que la forma es fondo, y para mí el fondo es fondo. Sí, entonces, claro que la forma es cómo lo manifiestas, pero el meterte hasta lo más profundo de la problemática para mí era mucho más entusiasmante que hacer un acto protocolario, ¿no? Y de ahí, pues, como te decía, los dos temas que no se tocaban te caen. Me invitan a trabajar a Banamex, a hacer un proyecto de educación financiera, un proyecto que fuera social y que apoyara a toda la población. Yo no sabía de finanzas, no me interesaban los bancos, no era un tema y justamente el director en aquel momento, Manuel Medina Mora, me dijo, por eso tú, porque aquí 40,000 sabemos de finanzas y ninguno sabe de educación, ¿no? Y, y abrió él una gama de posibilidades en donde durante 10 años pudimos estar ofreciendo a la población, pero desde al consejero a las personas con más recursos que pudieran de alguna manera
aprender a compartir y a convivir con ese manejo consciente de los recursos, hasta las comunidades pesqueras, los campesinos, las microempresas. Entonces hicimos, pues no sé, yo creo que teníamos más de 250 materiales diferentes, abriendo como el amplio espectro de la educación, ¿no? Y que fueran instrumentos, libros, sí, pero obras de teatro, programas de televisión, cine, juegos de mesa, en fin, para que pudiera llegar a toda la población. Entonces, una vez más, aprendí ahí que ese tema del dinero que yo no quería nunca trabajar, pues es un tema bien emocional, Concha, ¿sí? Bien emocional. Tú dices, bueno, el dinero es material. Ajá. Pero si te pones a ver cuántas familias se destruyen por dinero, Claro. cuántas parejas por causas de dinero, cuántos hermanos, ¿sí? O cuánta discapacidad no puedes atender por falta de recursos, o la calidad de vida, cómo se ve deteriorada. Entonces, pues sí encontré como una conexión muy, muy interesante entre el desarrollo social, el desarrollo humano y la economía. Y trabajé ahí 10 años y después 4 en la cultura organizacional de, de la institución. Después ya me retiré y llena de proyectos, con ganas de hacer mil cosas, de comerme el mundo, porque 46 años había yo tenido horario fijo en todos mis trabajos y ahora sentía que tenía el mundo disponible y que podía como adentrarme a mil proyectos que me interesaban, casi todos en el ámbito social, también en el ámbito espiritual o como mucho más profundo, que mi vida había sido mucho hacer y poco meterme en mí misma. Entonces salí llena de proyectos, con mucha ilusión, y al mes le detectan cáncer a mi esposo. Y entonces pasé pues de una actividad de un acelerador de 150, 180 kilómetros por hora a un cuarto de hospital durante mucho tiempo. Y entonces, pues en esas ando, Concha, tratando de seguir entregando como ese potencial o ese don o ese interés por las personas y por el crecimiento, pero guardada aquí en la casa, sin poder salir, atendiendo con mucho gusto a mi marido y estando cerca de él en este calvario. Pues sí, es qué manera de resumirlo, ¿eh? Porque yo he vivido mucho de eso eh, contigo y pues sí, olvidaste mencionar al CDC. Explícale a la gente, porque ese Centro de Desarrollo de la Comunidad es una obra impresionante que me gustaría que platicaras de esa educación en ese sentido. Me encanta que me lo digas, que me lo recuerdes, porque el CDC está como muy, muy presente en mi corazón y en mi vida. Estuve 30 años ahí y es un centro de desarrollo comunitario que empieza en Santa Fe cuando la Ibero se viene a este espacio que eran basureros, minas, y había una población ahí con mucho arraigo, con su propia cultura y con muchas problemáticas psicosociales. Y entonces Juan Lafarga, que era el director en aquel momento de psicología, decide llegar con la comunidad y ver qué es lo que necesita la comunidad. Y la comunidad en ese momento lo que más le preocupaba era adicción, violencia intrafamiliar y violencia en las calles, y deserción escolar. Entonces empezamos trabajando con esos tres temas, pero que no fueran de manera terapéutica nada más, sino que fueran otra vez como educadores, que fueran desde favorecer las capacidades y las competencias y las posibilidades de no caer en ninguna de estas problemáticas psicosociales. Más tarde, cuando ya todos los corporativos estaban ahí cerca, también sale el tema del dinero, sale el tema de la pobreza y el desempleo. Mientras acá había mucho empleo, no se empleaban a los vecinos.
Entonces, pues durante 30 años hicimos programas de desarrollo humano para comunidades urbano-marginales. Y en ese sentido, como estar en este tipo de comunidades excluidas de oportunidades, excluidas de posibilidades de crecimiento o de desarrollo de su vida, a lo mejor dependientes de ideologías políticas o de necesidades muy básicas, para crear conciencia en cada uno de llevar el timón de su propia vida. Y ahorita que ya lo que estoy es en diferentes consejos, pues esto urbano marginal, también estoy en la Fundación del Mundo Maya, que es una maravilla y es el trabajo con indígenas en Yucatán. Y como eso, pues podemos ver que somos muchos Méxicos, que nuestra población es muy, muy diversa, pero lo que sí he visto es que tanto en el indígena del pueblito maya, como el de la comunidad urbano marginal, como el banquero, como el estudiante de la universidad, en todos hay esta necesidad de ser reconocido, de, de tener afecto, de tener un lugar a donde pertenecer y alguien que te acoja. Hay necesidad de tener relaciones interpersonales, armónicas, sanas. Nadie busca vivir en la violencia. Lo que quisieran es vivir de una manera sana. Hay necesidades de cumplir tus proyectos, de meterte a fondo, a crecer y a trabajar en lo tuyo. Y hay necesidad de llevar el timón de la vida, en todos, en absolutamente todos. Entonces, en cierto sentido te podría decir, creo que hay vulnerabilidad en todos los estratos socioeconómicos, en todas las geografías, en todas las profesiones y en todos los modos de vida. Pero así como hay vulnerabilidad, hay posibilidades. Niños y personas que conocí en el DIF que pensarías, bueno, de esta vida no puede salir nada bueno, ¿no? Ha tenido toda la adversidad en su nacimiento, infancia, crecimiento, pues yo te podría dar 1000 ejemplos de lo que florecieron y a lo mejor hubo el contacto con una persona que desató esa parte humana. Entonces veo vulnerabilidad en todos lados y posibilidad en todos lados. Sí, es algo que te ha caracterizado y por lo que has trabajado muchísimo, por las posibilidades en todos lados. Me gustaría platicar un poco de la parte, o sea, aquí nos escuchan muchas mujeres y quisiera yo que de la parte educativa, o sea, esa parte de cómo les das esas armas a los niños, a los jóvenes, dentro de la parte educativa escolar y de la casa, para que tengan una fortaleza entre la vida y recursos, que sepan aprovechar sus recursos y encontrarlos dentro de ellos mismos. Oye, Pancha, así como me andas confesando de muchas cosas, a lo mejor, a lo mejor eh, para contestarte esta pregunta puedo partir como de mis propias experiencias de ser mujer, lo que fui aprendiendo de ellas y de esta manera cómo lo fui llevando. Gracias. ¿Por qué? Pues porque tú rascas y me encanta que sea así. Yo creo que te decía al principio que mi mayor orgullo es ser mujer. Y mi mayor orgullo porque me encanta la esencia femenina, porque me encantan las características del ser humano, del sexo femenino, pero también porque no ha sido fácil ser mujer, ¿no? Y, y pienso desde mi nacimiento, soy la única niña entre puros hermanos hombres, entonces fue una dicha el ser consentida, el juguetito de todos, pues la niña que le ponían los moños y el vestidito ampón, pero yo también quería jugar con ellos y éramos los indios y los vaqueros, ellos eran los indios y yo un vaquero y me mataban a la primera, etcétera, etcétera, con mucha, sin, sin nada de rechazo ni mucho menos, pero naturalmente, pues no había como las mismas posibilidades. De la misma manera, era un rol
que tenías que jugar, ¿no? Mi hijita atiende a tus hermanos, ve y pide la comida, era como un rol, ¿no? Ellos Claro. aprendían música, música de oído y tocaban todos los instrumentos y yo tenía que tocar clásico, ¿no? Ellos iban a excursiones y yo tenía que aprender a coser, como que había roles muy, 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 muy claros y yo creo que ahí pude cambiar el te toca en quiero, ¿no? Como que siempre era, a ti te toca tener a la familia unida, a ti te toca, y pues 70 años después, creo que sí disfruto el ser yo como el centro que los une, pero porque quiero, no porque me toca, ¿sí? Y como eso, pues me tocó romper paradigmas, ¿no? Ese rol femenino que mi mamá esperaba de mí y esperaban de la única mujer, nunca cumplí con él, porque, porque era una persona muy inquieta, muy, que me cuestionaba mucho, que tuve un hermano que me educó en la profundidad y en lo social y en los aspectos de servicio, y luego él partió a la casa del padre y me quedé como con esa misión que él sentía. Y no me cabía dentro tanto entusiasmo y tantas ganas de hacer cosas como para quedarme en la casa cosiendo o bordando, lo cual me parece maravilloso. Mi mamá fue una gran mujer y eso es lo que hacía, pero para ella era una confrontación terrible el que yo quisiera hacer una vida fuera de casa estudiando. Entonces, yo creo que ahí el romper paradigmas no es como una rebeldía sin causa, es una rebeldía con la causa de desarrollarte y de hacer ver que las mujeres necesitamos intervenir en la sociedad porque la sociedad nos necesita. Entonces, sí, con dolor y pérdida, porque me decían, si tú trabajas, nosotros no te ayudamos. Pues bien, como muy congruentes, ¿no? Pero así me fui aventando, pero fue con mucha satisfacción y mucho sentido el romper todos esos paradigmas, ¿no? En ese sentido, de enseñar a los niños, pues un poco a no hacer más de lo mismo, ¿sí? A entender muy bien los cánones sociales, los roles que se, pues, se han construido por mucho tiempo, pero analizarlos, sentirlos, hacer conciencia y tomar el timón y decir, sí, sí me gusta ese rol que se esperaba de mí y lo tomo, o no me gusta y lo voy moldeando. Entonces creo que eso en la educación puede ser una, un aliciente a ir haciendo personas diferentes en donde haya esa equidad de género, y no digo igualdad porque espero que sigamos siendo bien diferentes, ¿no? Pero con una equidad de oportunidades. Eh, Mi cuerpo luego también se encargó de decirme que no era tan fácil ser mujer, ¿no? Yo me acuerdo que mis hermanos decían, es que tú tienes enfermedades de mujeres, qué horror, ¿no? Y así fue, entonces a los 28 años ya me habían quitado el pecho, a los 30 un ovario, a los 35 la matriz, a los 38 años yo ya no tenía ni un órgano femenino, ¿no? Me acuerdo que en la última operación, el último ovario, llamé al doctor y le dije, ay, ven, 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 ¿me puedes poner unos zapatitos rosas cuando salga de aquí para que alguien vea? Es una tonta, ¿no? Pero lo digo ahorita riendo, pero fue duro, fue muy Claro. duro. Fue como ir sintiendo que esa feminidad se iba perdiendo poco a poquito. Y, ¿sabes qué aprendí de ahí? Que, pues que mi feminidad está dentro de mí y que no necesitaba una envoltura para seguir siendo femenina, ¿no? Yo me acuerdo que salía a la calle y sentía que todo el mundo veía que no tenía pecho, ¿no? Que todo el mundo se estaba fijando en eso. Y después de muchas operaciones, tuve reconstrucción y ahora a esta tierna edad volví a tener problemas y ya no me es un asunto tan relevante
como el sentir dentro de mí esa característica femenina que no necesita de órganos físicos. Esta tos es nervio, ¿verdad? Toma agua, toma agua. Es que estamos, qué conversación tan íntima y tan bonita. Te agradezco mucho la apertura y el del corazón. Siento que me lo pusiste aquí en las manos. Ahí te lo pongo, Concha, y te pongo también la experiencia porque creo que no fue fácil, pero creo que no la cambiaría por, por otra. Em, Como el descubrir dentro de mí que era más importante mi sensibilidad, mi intuición, ¿no? Que los hombres no lo tienen, son más racionales, ¿no? Y esa parte intuitiva, mi capacidad de amar que se desborda, mi maternidad que, que, que abraza a mis hijos, a mis nietos, pero a mis alumnos, pero a mis compañeros de trabajo. Entonces, esa parte no la perdí sin matriz, ¿no? Y ese orgullo de ser, actuar y aportar como mujer, no lo perdí por no tener pecho y por no tener ovario, ¿no? Entonces, creo que ese aprendizaje de mi cuerpo me lleva a pensar en cómo resaltar esas características de las mujeres que nos hacen ser plenas, pero también ser útiles a una sociedad que nos necesita, ¿no? Y entonces de ahí pasó, pues quizá la vulnerabilidad, ¿no? A lo que viví dentro del DIF nacional, ¿no? La vulnerabilidad tiene que ver no solo con pobreza, sino con abandono, con abuso, con discapacidad, con exclusión social o exclusión económica o exclusión. Pero, ¿qué crees? Ser mujer y pobre es más difícil que ser hombre. Ser mujer y estar abandonada es más difícil, ¿sí? Ser mujer y tener discapacidad también es más difícil. O sea, es una suma en donde yo no creo que la mujer por ser mujer sea vulnerable, pero sí vive mucho más difícil las vulnerabilidades por cómo está constituido el entramado social y por cómo está constituida hasta nuestra propia naturaleza física. Entonces, pues conocí mujeres lastimadas, violentadas, abusadas, eh, prostituidas, entregadas, pero también entregadas a ese instinto maternal que, que las llevaba a encontrar sentido a lo mejor en sus hijos o encontrar sentido en transformar vidas. Las mujeres somos transformadoras, ¿no? Yo creo que al tener esa capacidad de dar vida y de procrear y de tener un pedazo de nuestro propio organismo vivo, yo creo que eso también ayuda a caminar con otro sentido y con otra manera de vivir. Entonces sí vi en estas mujeres que se convertían en el sostén, se convertían en una fuerza que no te imaginas que surja de cuerpitos tan frágiles o de situaciones tan difíciles y una resiliencia mucho más fuerte que los hombres no la tienen tan sólida. Creo que me preocupaba que siempre la mujer se pone en el último lugar, ¿no? El pesito que gana es para sus hijos. Lo que consigue hacer es para que estén bien otros y su salud o su autoestima queda como rezagada. En ese sentido, ¿qué haríamos en la educación? Pues como reforzar mucho esa autoestima femenina, ¿no? Ese verte desde las posibilidades y no desde la víctima, el verte desde las capacidades que tenemos y no las que sentimos que son dominadas por otros, el
el sentir como ese poder personal como mujer, que como digo, no solamente tenemos la dignidad y buscamos un autocuidado, un aprecio, sino que nos necesita una sociedad para modelar diferentes esquemas de ser mujer, ¿no? Para mostrarle al mundo que se puede ser mujer, ¿sí? Eh, Sin vulnerabilidad, que se puede ser mujer con toda la fuerza y la intuición y las ganas de crecer y de dar algo a la humanidad. Pero de ahí paso a las finanzas. Otra vez, tema de hombres, ¿no? A las finanzas es tema de hombres. No, Definitivo. eso que lo resuelva el Señor. Que hicimos un estudio nacional con una muestra bastante sólida para entender quién es, bueno, para entender qué necesitaba la gente en términos de educación económica. Pero una pregunta era, salga el jefe de la familia. Queremos entrevistar al jefe de la familia. Y antes el jefe de la familia era el hombre, siempre. Claro. Bueno, pues ahora no. Salía a lo Más mejor la abuela, salía a lo mejor un hijo. Y entonces, pues empezamos a investigar por qué eres el jefe de la familia, ¿no? Ajá. ¿Por qué traigo el sustento? ¿Sí? Entonces se convierte en jefe de familia el que trae el recurso económico, ¿sí? Lo cual, pues lo cual nos habla como del poder del dinero, ¿Otra ¿sí? vez? Y del poder que puedes utilizar en detrimento o en beneficio, ¿no? Puedes utilizar el dinero como un arma de poder contra el otro, como dominio, como imposición, como condición, o puedes utilizarlo como un bien que puede servir a toda una familia o a toda una comunidad o a toda una nación. Entonces, fue interesante ver ahí porque sí había un estereotipo de hombres financieros, ¿no? Que que no se permitían hablar, ellos le llaman soft things, o sea, cosas suaves. Ajá. Y yo les decía, son deep things, son cosas profundas, ¿no? Y entonces, en vez de dato duro y dato suave, es dato duro y dato profundo, ¿no? Porque este dato profundo nos lleva a ver Claro. qué hay atrás de esa venta o de esas tarjetas o de ese servicio o de ese crédito. ¿Qué sucede atrás en quien lo pide, en la familia y en su comunidad? Claro. Entonces, fue como una visión femenina dentro de este esquema de hombres. Entre los directores, pues había una mujer entre cada 10, entre cada 10 hombres, y después, pues ya en los directores más altos solamente éramos 2 mujeres, ¿no? Pero esa necesidad de una visión femenina, como yo les decía, ustedes atienden a hombres y a mujeres, ¿no? Claro. Pero son Necesitan, hombres claro, y tienen con clientes de esas, todo tipo. tienen Ujú. clientes de todo tipo, pero con esa visión masculina, pues no satisfacen a otra visión, como una necesidad de calidad de vida. Y fue una experiencia muy, muy plena, muy bonita. Sí había un consejo de mujeres, sí se buscaba el que la mujer fuera muy reconocida, pero con una trayectoria bien difícil, ¿no? Porque el paradigma sigue ahí presente, ¿no? El gimnasio, por supuesto, era para hombres. El código de vestimenta era para hombres. Entonces, sí vi mujeres que trataban de masculinizarse para pertenecer, ¿no? Y entonces, pues el color de vestimenta gris o negro, y yo me he visto siempre así, ¿no? Y traje sastre y pantalón, y yo me vestía siempre de vestido. Entonces dije, yo creo que eso es lo que me toca aquí, mostrar como una figura femenina y bien femenina puede ser útil y puede dar una visión diferente.
Entonces ahí quizá aprendí como a preservar esa feminidad como valor, como pues como moneda, si es que podemos hablar porque estaba en un banco, como moneda valiosa, y manifestarlo, manifestar ese orgullo. En ese sentido, volvemos a la educación que tú me preguntas, si podemos con nuestras niñas y niños desde muy chiquitos, eh, quitar un poco ese mundo separado de unos y otros, ese mundo que no te permite hacer las mismas actividades o las mismas oportunidades, siempre considerando que somos diferentes, siempre, no tratando de hacernos iguales porque nunca lo vamos a hacer, pero el que pudiéramos quitar muchos paradigmas del deporte de hombres y el deporte de mujeres, las carreras de hombres y las carreras de mujeres, los roles de hombres y los roles de mujeres, y pudiéramos decir, pues una médica, una médico es pues a lo mejor mucho más sagaz porque tiene toda la intuición y tiene toda la forma y sensibilidad. Una abogada, y esto creo que la sociedad ha ido caminando Sí, ya está mucho fuertemente. más. Cada vez tenemos más estudiantes, mujeres y más exitosas. Sin embargo, abajo subyace ese rol que se ha jugado por siglos y siglos y siglos, ¿sí? Digo que eres la abogada, pero si tus hijos se enferman, Sí, tienes que regresas ser, a tu casa. ¿no? Y por maternidad, pues tienes que ser tú. Y también desde la oficina tienes que ver si hay comida. Y también, ¿me entiendes? Entonces sigue habiendo, pero creo que hemos caminado bastante en ese sentido. En fin, yo creo que lo que he aprendido en estas experiencias, uno es que mi cuerpo se fue, pero mi feminidad no. Otro, que los hijos se fueron, pero mi maternidad no. ¿No? Puedo seguir teniendo como esa capacidad maternal. Que rompí paradigmas y no me arrepiento, que fueron a veces con costos muy altos, pero, pero finalmente siento que conquisté mi ser mujer y sentirme bien. Y, y que cuando he sido juzgada, criticada, dudada de mis capacidades o mi potencial, pude enfrentar y decir, a ver, pues aquí abro mi talento, ¿no? Así como te puse mi corazón, pues aquí te pongo mis capacidades y a lo mejor pueden servir De algo. para algo y a lo mejor no. Y creo que todo esto tiene que ver con tu pregunta, ¿no? La educación es la base para ir creando y formando esta, esta vida plena de una mujer que no implica una vida sin sufrimiento, ni implica una vida sin obstáculos, sino implica pues llevar ese timón y tú decidir cómo vivir eso que te toca vivir. Qué bonito cierre. Me gustaría nada más un poco dijiste algo que me impresionó, que cuando ya te retiras y cuando ya descansas empieza el problema de salud de tu marido. Ese enfrentar que nos toca, este segmento nuestro de retos femeninos es los nuevos 60 o 70 o así. Entonces, los nuevos 60, pues de repente empezamos a tener esos retos y esas pérdidas, tal vez de salud y tal vez pérdidas de que las personas se van y todo eso. Entonces, yo sé que tú estás muy metida en que tienes una parte espiritual muy sólida y que además hablas de sentido de vida y además hablas de resiliencia. De hecho, los mencionaste. ¿Cuál sería un mensaje para las personas que de repente están pasando por momentos duros y tú los has pasado, los estás pasando? ¿Cómo mantener esa chispa prendida, ¿no? Esa velita. Sí, eh, sí creo y puedo decirte que han sido los 5 años más difíciles de toda mi trayectoria, ¿no? Este, ahí en donde yo me retiro a los 65 años, pero todavía sintiendo que tenía mucha juventud adentro y muchas ganas de hacer cosas.
y de repente pues eso me cierra puertas, pero me cierra puertas para lo que yo tenía planeado y me abre puertas para, pues para lo que era una sorpresa, desde luego nada agradable, no esperada, pero que vivimos muchos, como tú dices, a esta edad, ¿no? Es una edad de pérdidas, pero también una edad de conquistas. Entonces, como el estar yo buscando, ¿qué estoy conquistando con todo esto? ¿No? Y claro que a veces me lleva la balanza en la pérdida y digo, chingón, todo lo que he perdido o verlo a él cada día más disminuido y ver que tu compañero de 50 años va perdiendo todas sus capacidades, es muy duro. Y saber que ahora tú tienes que ser la que resuelve, la que enfrenta, la que también es muy duro. Pero si me voy al lado de conquistas, también puedo pensar que la enfermedad no nos ha vencido, que seguimos los dos vivos, que, que voy aprendiendo a, no a que me guste esta parte o esto que hago, pero a encontrar qué posibilidades puedo tener para mi propio desarrollo y para poderlo compartir con otros. Y esto que tú me estás invitando hoy para mí le da mucho sentido, ¿no? Porque es como el compartir una experiencia y decir, es de todas nosotros, ¿sí? Esto que estoy viviendo y que he vivido no es mío, es de todas nosotros. Y me da sentido el poder sentir que a alguien le sirve una palabra y diga, uff, esto me hizo clic y esto me hizo sentirme mejor o más plena o más profunda o más energética. Y yo siento que todavía tengo mucha energía intelectual y poca energía de cuerpo, ¿sí? Siento que me canso ya de muchas cosas que no me cansaba antes. La tecnología me es todo un reto al que pues decidí entrarle, pero el ir viendo que voy logrando esas pequeñas cosas es como volver a mi infancia y decir, uy, ya gateé, ya caminé, ¿sí? Ya corrí y ya tengo una amiga. Y creo que en estas circunstancias ha sido mi tarea, como dentro del confinamiento o del estar, nunca había estado en mi larga vida en mi casa, siempre había tenido trabajo, 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 Sí. y el empezar a encontrar que puedo no aburrirme de estar aquí porque puedo tener como retos intelectuales que me ayuden a seguir viva, retos espirituales que pues a lo mejor yo no había cultivado antes y que estoy como entrando a aprender a meditar, a aprender a hacer silencio que no había hecho en toda mi vida, aprender a conectarme con la parte divina del universo y decir, pues sí, sigue habiendo posibilidades, sigue habiendo oportunidades y aquí está mi timón, ¿no? Y dentro de ahorita un agua pues muy turbia y en mucha tempestad, puedo seguir navegando y seguirme sintiendo orgullosa de ser mujer y, y de llegar a esta edad todavía con retos, con posibilidades y con inquietudes. Muchas gracias. Me dejas así como súper conmovida y muy agradecida. Yo creo que las personas que te escucharon, todo el mundo, no una palabra, sino muchas palabras, les pueden iluminar caminos que de repente no están tan claros. Y gracias por tu sinceridad, por tu apertura, por poner el corazón aquí en retos femeninos y por esta forma de hablar. Muchísimas gracias, de veras, la aprecio de todo corazón. Sigamos cerca toda la vida. Gracias, Concha. Tú sabes lo que te quiero y lo que admiro, toda esta labor que estás haciendo, porque das vida, vivificas y das sentido en tu manifestación. Entonces, creo que encontrar nuestro sentido de vivir, por ahí está el camino.
Por ahí está el camino, por ahí está el camino. Muchas gracias, Loreto, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, queridas amigas y amigos de Retos Femeninos. Nos vemos próximamente y les dejo un abrazo con muchísimo cariño.